El informe llamado Libro Amarillo es el primer documento militar de carácter confidencial que se ha hecho público. También es una prueba de los métodos de vigilancia y persecución utilizados por las fuerzas de seguridad y dirigidos a ciudadanos salvadoreños durante la Guerra Civil. En esta emisión de Memoria Viva presentamos la primera entrega sobre el Libro Amarillo. Acompáñanos a hacer un recorrido por los hechos y personas que han marcado nuestra historia. El Libro Amarillo es un documento militar secreto que catalogó enemigos durante la Guerra Civil en la década de los 80, muchos de los cuales fueron muertos o desaparecidos a manos de los extintos cuerpos de seguridad y de los escuadrones de la muerte. El documento revela archivos de inteligencia militar y son 1915 nombres de personas consideradas enemigas del Estado. La publicación del documento ha sido posible por el apoyo y colaboración del Archivo Nacional de Seguridad de los Estados Unidos y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington. Muchas de las personas que se mencionan en la lista eran defensores de derechos humanos, figuras políticas y líderes sindicales. Algunas de ellas sufrieron detenciones ilegales, tortura, ejecución extrajudicial y desaparición forzada y violaciones a otros de sus derechos humanos. Como una caja de Pandora, se abrió el documento que contiene los archivos secretos del Servicio de Inteligencia Militar de El Salvador, conocidos como el Libro Amarillo. Utilizado en la década de los 80 por grupos paramilitares de ultraderecha para perseguir a todos los opositores a los gobiernos de la época. El documento contiene una base de datos de 2.000 nombres de personas, aproximadamente, consideradas terroristas, de las cuales un porcentaje del 43% fue torturada, asesinada o desaparecida. Según el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington y otras ONGs responsables de la publicación, se llegó a esta conclusión luego de comparar otras listas de desaparecidos de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, Socorro Jurídico y 2 bases de datos de la Comisión de la Verdad. El Libro Amarillo, instrumento de terror. El Libro Amarillo es un instrumento de represión de la antigua dictadura militar y después del gobierno de Arena. Recuerde usted que Arena nació en Guatemala por consejos de Mario Sandoval Alarcón, ligado a Taiwán y a la Alianza Anticomunista Internacional. Cuando Dawison fue a Guatemala a pedirle ayuda para los escuadrones de la muerte, Mario Sandoval Alarcón le dijo: tenés que crear un aparato político, porque no son los escuadrones de la muerte quienes van a llegar al poder. Y ese instrumento político tiene que convertirse en una red de inteligencia que alimente el accionar de los escuadrones de la muerte. Entonces, el Libro Amarillo sin duda fue elaborado por militares y gente que no eran militares, pero que estaban cerca de la ideología de la derecha, para alimentar los escuadrones de la muerte. Es que miren, en esa época, ya en los años 80, aquí había unas movilizaciones increíbles. Aquí había grandes manifestaciones. La persecución de las Fuerzas Armadas y del aparato represivo del Estado. Ya para entonces la derecha se estaba organizando, estaba surgiendo también el Partido Arena. Se conoció la existencia de los escuadrones de la muerte. Aquí todos los días moría gente y todos los días estábamos perseguidos, todos nos sentíamos perseguidos, pero el régimen buscaba cómo legitimar las muertes que se ocasionaban en el país. Cabe resaltar que el Libro Amarillo deja al descubierto una estrategia utilizada para callar las voces disonantes que incomodaban a la oligarquía y a los gobiernos de turno.
Sus ejecutores fueron militares y paramilitares, vinculados a la derecha política y a los escuadrones de la muerte. Mario Sandoval Alarcón le dijo a Roberto Dawison: ese aparato político tiene que ser una red de inteligencia. Mario Sandoval fue formado en Taiwán, pero Dawison había recibido cursos de contrarrevolución en Taiwán. Para entonces yo tenía muy buenas relaciones. De mi vida de Ajeus, yo fui muy amigo de Salvador Cayetano Carpio, el comandante marcial de la FPL. Y entonces empecé a tener relaciones con la gente de esas organizaciones, pero era la relación de un periodista. Yo escribía sobre lo que los entrevistaba. Los periodistas internacionales estaban aquí en El Salvador y hacían lo mismo que yo. Yo no hacía una cosa diferente, yo no tenía militancia, yo era un escritor. Teníamos un periódico, Primera Plana, en la universidad. Yo escribía en ese periódico, yo escribía de los desaparecidos, de las personas que aparecían muertas. Contábamos la vida que habían tenido y todo, y denunciábamos. Y entonces ya yo, como periodista vinculado internacional, empecé a denunciar internacionalmente. El Libro Amarillo es el primer documento de inteligencia militar confidencial que sale a la luz y que pone al descubierto una metodología represiva y sanguinaria a la que fueron sometidos todos aquellos ciudadanos considerados peligrosos por el régimen autoritario de finales de los 70 y de la década de los 80. La autoría del documento se atribuye a militares y civiles cercanos a la derecha política salvadoreña. Yo estoy en el Libro Amarillo y bueno, puedo decir que soy sobreviviente, y en honor a la verdad, porque soy periodista, y en honor a los compañeros que cayeron, y muchos de ellos injustamente, porque no todo lo que hay en el Libro Amarillo es cierto. Cuando uno conoce a la gente que está en el Libro Amarillo, conoce, sabe lo que hacían y sabe que allí hay datos falsos, datos mal hechos. Es decir, que esto nos lleva a otro raciocinio. No solo fueron militares formados para el trabajo de inteligencia, civiles también. Y cuando decimos civiles, Arena, que fue un aparato de civiles para alimentar a los escuadrones. Yo incluso tengo la casi certeza de 2 personas que pueden haber entregado mi nombre y mi foto para ser parte de los escuadrones de la muerte. Y eso ocurrió mientras yo estudiaba periodismo y trabajaba en la escuela de periodismo como instructor de fotografía. La Universidad del Salvador, donde yo trabajaba, era el centro de espionaje más grande que había en este país. Nosotros teníamos alumnos, teníamos profesores, teníamos estudiantes que colaboraban con los órganos represivos. Y esa gente, algún alumno, algún profesor, alguien, tal vez ni siquiera del departamento, sino de otro departamento, de otra escuela, de otra facultad, nos veía que hablábamos en público, nos veía que nos relacionábamos con otras personas que ellos consideraban subversivas, y alguna gente de esas debe haber dado mi nombre y mis señales, no muy exactas, porque a mí me ponen como dirigente del Partido Comunista y yo nunca fui dirigente del Partido Comunista. ¿Ah? Investigaciones del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington y del Archivo de Seguridad Nacional revelan las relaciones de Estados Unidos con el Servicio de Inteligencia Militar de El Salvador, y testimonios también vinculan al gobierno canadiense, dejando entrever un grado de complicidad en la creación y uso del Libro Amarillo, instrumento utilizado para ejercer terrorismo de Estado. En mi caso, yo tuve un certificado de seguridad nacional en Canadá, acusado de lo mismo que se me acusa en el Libro Amarillo, y que corresponde a la misma época, y por la que, a pesar de que hemos hecho toda una investigación y hemos pedido que se desclasifiquen los documentos, el gobierno canadiense jamás ha querido decir
qué es lo que existe en el expediente para acusarme de ser un terrorista. Tomó 17 años para que quitaran esa acusación y que yo pudiera convertirme en residente y ahora ser ciudadano canadiense. Y claro, pues no van a decir de dónde viene esa información, primero porque no es profesional y segundo porque estarían diciéndole al mundo que ellos participaron en planes como la Operación Cóndor, que ellos participaron en intercambio de información con aparatos represivos de dictaduras, las dictaduras más sanguinarias del continente. Pero había nombres que no podían simplemente ejecutarlo, sino que tenían que crear un entorno. Tenían que crear pretextos, tenían que demostrar que esta persona andaba metida y aparecer en el libro amarillo era como la antesala de la muerte. Lo que pasa es que las cosas aceleraron. Cuando matan a Monseñor Romero, todo se acelera. A Monseñor Romero lo matan en 1980. El libro amarillo es una evidencia de terrorismo de Estado y que nos motiva a esclarecer los hechos para que estos no se repitan. Hacemos una pausa y ya regresamos con más de Memoria Viva.